Estábamos haciendo el trámite para continuar el tratamiento de nuestra hija y pues las noticias no parecían tan buenas. Nos habían dicho, después de la operación tiene que tener unos yesos, después un aparato y después de 3 meses pedir una cita con el especialista. Ustedes saben en ocasiones cómo es pedir una cita con ciertos especialistas, y más cuando no hay bastantes en la ciudad. Pues pedimos la cita, nos la autorizó la EPS, y cuando fuimos a agendar, no hay agenda para su EPS. De ninguna manera. Llamamos a un lugar, al otro, hicimos todo el trámite, parecían tan malas noticias, pero en todo este proceso de lo que Dios ha venido haciendo con nuestra hija, hemos aprendido a tener fe y a ver los milagros de Dios. Entonces decidimos, bueno, no hay de otra, pagarlo con nuestro propio bolsillo particular. Vamos al único lugar donde nos podrían agendar. Cuando llamamos nos dijeron, bueno, pues la cita más cercana es a mediados de noviembre. Y necesitábamos una cita urgente en menos de 8 días. Ya habíamos durado 2 meses tratando de conseguir con la EPS y fue imposible. Ya faltando 8 días y nos habían dicho dentro de 2 meses más o menos. Nosotros, bueno, esto es algo para que Dios se glorifique. Mi esposa me dijo, no, vamos a la clínica y hablamos directamente con el doctor. Y fuimos, ya sabíamos que en promedio la cita cuesta entre 100,000 y 90,000 pesos. Íbamos preparados y poder hablar con el doctor es difícil, porque si usted no tiene cita es prácticamente imposible. Pero Dios nos permitió hallar gracia y pudimos llegar hasta donde estaba el especialista. Y precisamente cuando íbamos llegando al lugar donde estaba, él abrió la puerta y salían unos pacientes. Todo estaba dado para que habláramos con él. Hablamos, le comentamos la situación y dijo, ábrame la agenda en menos de 8 días. Yo los voy a atender en menos de 8 días. Nosotros, bueno, el primer milagro, la buena noticia ya empezó a obrar. Fuimos y hablamos con alguien para que nos diera la cita y nos acordamos que había la posibilidad de hablar con alguien de servicio social. Y cuando hablamos con la persona de servicio social nos dijo, les quiero hacer un descuento de la mitad de lo que vale la consulta. ¡Wow! Otra buena noticia, otro milagro de Dios. Bueno, pues la cita que parecía imposible se hizo en menos de 8 días con un costo de la mitad de precio. Pero los milagros no terminaron ahí, las buenas noticias continúan. Esa semana, es decir, el martes de esta semana, el médico nos dijo, no, ese aparato que la niña tiene le queda muy apretado, tienen que mandarle a hacer otro, pero urgente. Pues con la EPS imposible pensarlo. Nosotros pedimos oración y alguien nos dijo, yo quiero dar el costo total, que son 420,000 pesos del costo del aparato. Y hoy Dios nos bendijo, acá está el dinero de lo que Dios quiso obrar a través de nuestra hija. ¿Cuántos creen que Dios nos da buenas noticias? Amén. El Señor es bueno. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Se acuerda usted cuando le han dado buenas noticias? Un par de hombres que les encantaba el fútbol, aficionados, no se perdían ningún partido de su equipo favorito, se preguntaban si en el cielo, que es el lugar maravilloso y perfecto, allí se jugaría fútbol. Y pues los 2 hombres hicieron un trato, dijeron, bueno, el que muera primero trata de investigar si allá se juega el fútbol. Y pues trata de avisarle al otro. Pues bien, falleció uno de ellos. Y se dio cuenta de las noticias y llegó a donde su amigo, una historia ficticia, pero llegó a donde su amigo y le dijo, le tengo 2 noticias, una buena y la otra mala. Generalmente, ¿qué decimos? Deme primero la buena, porque nos encantan las buenas noticias. Le dijo, sí, efectivamente allá en el cielo se juega fútbol.
Pero la mala noticia es que usted está convocado a jugar mañana. La Biblia nos dice en Mateo capítulo 16, versículo 15 lo siguiente. Jesús les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15. La palabra en griego buenas nuevas se traduce en el español como buenas noticias, nuevas de gran gozo, nuevas de gran alegría. Lo interesante es que cuando leemos la Biblia, en los evangelios, cuando nos cuenta el nacimiento de Jesús y cuando nació Jesús, los ángeles se aparecieron a los pastores y usaron esta misma palabra, buenas noticias. Le dijeron a los pastores: les tenemos buenas noticias de gran alegría. Y cuando usted empieza a leer todo el Nuevo Testamento, se va a dar cuenta de que Dios está interesado en las buenas noticias. Y estas palabras que acabamos de leer en Marcos fueron las últimas palabras de Jesús antes de ascender a los cielos. ¿Alguien alguna vez habló de la última voluntad de una persona cuando va a fallecer? Y ha dicho: la última voluntad se tiene que cumplir a como dé lugar. Pues bien, Jesús habló de todo, predicó de todo para nuestro bien. Pero la última palabra que dijo es: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas noticias a toda criatura. Quiero hacerle una pregunta. ¿Por qué se interesó Jesús tanto en estas buenas noticias? ¿Por qué para Jesús era tan importante, tan imprescindible que sus discípulos hablaran de las buenas noticias? Porque Él anhela que hagamos esto. Porque Dios nos ama. Porque Dios tiene un interés en que el mundo conozca la esperanza que hay a través de Jesucristo. Jesús quiere que el mundo conozca que si le aceptamos, si le seguimos, hay esperanza para nosotros. Hay salvación, hay vida, hay gran plenitud en Dios. Esa fue la razón por la que Jesús dijo: vayan y cuenten las buenas noticias. Juan 3:16, leámoslo todos juntos. Es un pasaje que la mayoría conocemos. Léalo conmigo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si nos han dado buenas noticias, porque nos han dado la bendición de un carro nuevo, nos han dado la bendición de un nuevo empleo, las más grandes buenas noticias que podemos darle a otro ser humano es que Jesucristo ha pagado el precio de su culpa, que Dios le ama y no está destinado a una vida de sufrimiento. Hay esperanza para Él, hay vida eterna para Él. Jesús estaba tan interesado en que diéramos las buenas noticias porque Dios nos ama completamente. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios nos ha mandado a compartirles a otros de Jesús? Levanten la mano. Bueno, muy bien. Lamentablemente hay cristianos que están motivados por una fuerza errónea para hablarles a otros de Jesús. Ellos saben que Dios les ha llamado a hablarles a otros de Jesús, pero han tenido en su corazón motivaciones erróneas para hablarle a otro de Jesús. La Biblia nos habla de eso. Filipenses capítulo 1, versículo 15 al 17 dice lo siguiente: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor. En la época de Jesús había mucha gente que hablaba de Jesús. ¡Hey! Vaya a mi iglesia, conozca a Jesús, Él tiene vida eterna para usted.
Pero el apóstol dice que había gente que hablaba de Jesús a otros por razones equivocadas. Aquí en la iglesia cristiana de Restauración queremos que usted le hable a otros de Jesús, pero les hable por la motivación correcta, que es el amor. El amor a las personas, el amor a la gente. Si usted ha disfrutado de la gracia, del gozo, de lo que Dios realmente da, de los milagros como el que le comenté al comienzo, no nos podemos quedar callados. Tenemos que hablarles a otros de que Jesús hace milagros, de que Jesús está obrando y dando vida eterna. Pero en la actualidad muchas personas están hablándole a otros de Jesús simplemente porque leyeron un pasaje como el que acabamos de leer. Dios me manda que le hable a usted, por eso lo invito a que se convierta. Hay otros que quieren hablarle de Jesús. En la época del apóstol Pablo dice, algunos por envidia y contienda. En la época de Jesús pasaba lo mismo que ahora. Hay personas que predican a Jesús y llegan a la iglesia y le dicen, hermano, pastor o misionero, le he predicado a 10 personas. Están esperando el aplauso de la gente. Están esperando que la gente le diga, muy bien, te felicito, eres un pescador de almas. Suena bonito cuando la gente nos felicita, pero eso tiene un problema, se llama orgullo espiritual. En la Biblia encontramos un hombre que le encantaba recibir el aplauso de la gente. Era un publicano y se acercó a Dios y decía, gracias Señor, porque no soy como los demás. Unos pecadores, unos llevados a su parecer. Yo soy diferente. Hay personas que predican a Jesús pensando que van a recibir el aplauso de Dios. Pero nuestra motivación no debe ser recibir el aplauso de la gente, ni el aplauso de Dios. Tampoco debemos predicar a Cristo para llenar una iglesia. Yo amo mucho la iglesia y quiero que se llene. Quiero decirle algo, yo también quiero que la iglesia se llene, pero nuestra motivación para hablarles a otros de Jesús no debe ser llenar una iglesia. Nuestra motivación debe ser algo más especial, debe ser la misma motivación de Dios. La razón por la que le debemos hablar a otros de Jesús es porque hay una profunda necesidad, una desesperada necesidad, una necesidad extrema de que ellos cambien sus vidas. Debemos aprender a sentir amor por las personas. Nuestra motivación no debe ser agradar al pastor o porque el pastor nos puso la meta de predíquele este mes a 50 personas. No, su motivación mayor debe ser el amor a Dios y el amor a las personas. Mire, cada vez que pasa un segundo, una persona está yendo a una eternidad sin Jesús, una eternidad al infierno. Usted tiene algo en sus manos mejor que la cura contra el cáncer, porque si bien el cáncer le llevará de esta tierra, el no conocer el evangelio lo llevará a una perdición eterna. Usted tiene algo de mucho poder que puede compartirlo a otros. Y cuando nos negamos a hablarle a alguien de Jesús, estamos siendo egoístas, estamos siendo indiferentes. Usted conoce a alguien en su casa, en su familia, en su cuadra que probablemente está rumbo a la perdición eterna, rumbo a un lugar donde va a sufrir para siempre. Pero Jesús te dice, ámalos. No importa si el que llega cerca a ti huele feo. No importa si tiene el pelo desaliñado, no importa si tiene los aretes, quién sabe puestos dónde. Debemos aprender a amarlos. Cuando usted le habló a alguien de Jesús, ¿por qué lo hizo? ¿Cuál fue su motivación? Recuerde que en la época de Jesús habían motivaciones erróneas, pero nuestra motivación debe ser la apropiada. Hoy quiero darle 4 razones de la manera en que no debemos hablarles a otros de Jesús. Y la primera es que usted, cuando le hable a alguien de Jesús, no debe agredirlos. No sea agresivo cuando le hable a alguien de Jesús.
Yo recuerdo en una ocasión alguien trajo a su tía a la iglesia y me dijo, pastor, ahí le traje a mi tía para que usted le hable de Jesús, para que le diga lo pecadora que es, para que se convierta de su mal camino. La señora se puso roja, la tía estaba rojísima. Y yo me le acerqué a la señora y le dije, Cristo, Dios te ama y está esperándote con los brazos abiertos a que te acerques a Él. Ahora la que se puso roja fue la sobrina. Y después me dijo, pastor, ¿usted por qué le habló así a mi tía? Yo necesitaba que usted le hablara fuerte, porque ella lo que necesita es mano dura para que se convierta de su mal camino. Yo le dije, con agresión no voy a participar. Dios, para traerlo a usted, no usó la agresividad. Dios usó el amor. Y frente a las personas debemos usar el amor para traerlas. Dios no nos ganó con agresión, Él nos ganó con amor, no con agresividad. ¿Cuántos dicen amén? A algunos les gusta hablar duro y decir, usted es un pecador, usted es un inútil, un hijo de tut. Censuremos eso. Debemos aprender a hablarles con amor. He visto a cristianos hablar incluso con palabras demasiado fuertes a otras personas para que se conviertan. Otra de las formas erróneas es que no debemos confrontar. A veces les decimos a las personas, usted que lleva un mes en la iglesia, ¿por qué no ha bajado al agua bautismal? ¿Por qué no se le ha entregado a Cristo? Ya es hora de que usted se le entregue a Jesús. Cogen a las personas a bibliazos. Dicen, es momento de que usted siga a Cristo. Es momento de que usted se entregue a Él. Y luego nos preguntamos, ¿por qué ni siquiera se quieren juntar con nosotros? ¿Por qué cuando les llamamos ya ni nos contestan el teléfono? ¿Por qué cuando les mandamos una invitación de nuevo a la iglesia ya no quieren venir? En ocasiones les decimos con una Biblia, te invito a mi iglesia. Y olvidamos que hay otras formas de acercarnos a ellos. Nunca van a entregarse si queremos hacerlos que lleguen a los golpes. Una tercera forma en que no debemos hablarles de Jesús es no lo hagas sentirse inferior. Si tú te entregaras a Cristo serías como yo. Y lo que nos responden, precisamente por eso es que no me he entregado a Cristo. Conozco un vecindario donde algunos son cristianos. Y uno le dice a la gente, ve, ¿y por qué no vas a la iglesia? Es que no quiero ser como ese que va a la iglesia. Debemos aprender a ser humildes. Debemos aprender que la norma es el amor. Y que cuando nosotros nos creemos de mejor clase, de mejor estrato al ser cristianos, lo que estamos entregando a las demás personas es un mensaje equivocado. El mensaje de Jesús no fue un mensaje de orgullo. Algunos piensan, conviértete en cristiano para que seas VIP, no plus ultra, dicen algunos. Nosotros debemos aprender que el mensaje de la cruz no es un mensaje de creernos de mejor clase. El evangelio son buenas noticias. ¿Son qué? Dígalo conmigo, el evangelio son buenas noticias. No son noticias de orgullo, no son noticias de soberbia, son noticias de amor. Y lo último que usted no debe hacer cuando le hable a otros de Jesús es que no los haga sentir repugnancia del evangelio. Mire, yo conocí a alguien que era muy amoroso al evangelismo, muy apasionado, y es bueno ser apasionado por las cosas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero esta persona cometía un error cuando se acercaba a los demás. Se acercaba tanto a las personas que la persona estaba aquí, le hablaba cerca a su cara y le decía, usted necesita a Jesús. Muchas veces veía hasta las personas limpiándose, porque la persona era tan apasionada que les hablaba con tanto impulso que resultaban hasta bañadas.
Lamentablemente una persona que no era cristiana me dijo, no, yo no quiero que él me hable mal, más él se acerca tanto a mí que me causa hasta impresión, hasta tiene mal aliento, me dijo la persona. Estaba ya causándole repugnancia al evangelio porque lo estaba hostigando de tal manera que la persona ya no quería ni escuchar. O algunos dicen, bueno, está bien, me voy a convertir, pero no me hable más. Resultan bajando al agua bautismal sin la convicción real que deben tener de Jesús. Y no terminan entregándose a Jesús, sino lamentablemente terminan diciendo, soy cristiano, pero simplemente porque esta persona me presionó. Hay personas que se rinden a Cristo en lugar de entregarse a Cristo por nuestra presión. Debemos aprender a no confrontar, a no agredir. No es cumplir una meta, no es llenar una iglesia. Es presentar al mundo el mejor regalo que hemos podido vivenciar. Es enseñarle a la gente que hay algo bueno para sus vidas. Es el regalo de la salvación, el regalo de la vida eterna. ¿Y por qué a veces le causamos también repugnancia a la gente? Por nuestra manera, nuestra expresión. La gente dice, pues si ser cristiano es andar con la cara larga, no quiero ser cristiano. Debemos aprender a mostrarles el amor de Jesús y de que Él también nos llena de alegría. ¿Cuántos dicen amén? La razón principal que debemos hacer en el evangelismo la dice Juan, capítulo 12, versículo 32. Léalo conmigo, las palabras de Jesús. Dice, Juan capítulo 2, versículo 32. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Este es un pasaje que deberíamos aprender de memoria. ¿Quién está hablando ahí? Jesús. Y Jesús está diciendo, si yo soy levantado, ¿a quiénes va a traer? A todos. Cuando usted quiera dar buenas noticias, usted no debe impresionar a la gente. Usted no debe mostrar los milagros. Al que usted debe levantar es al Señor Jesucristo. Mostrar lo milagroso, lo hermoso, lo precioso que es Él. Mostrar a Jesús como el mayor regalo en un empaque de lujo. En ese momento que usted muestra a Jesús, Jesús se va a encargar del resto. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, nuestra tarea no es impresionar, nuestra tarea no es estudiar mucho la Biblia para saber mucho. Nuestra tarea es aprender a exaltar a Jesús y levantarlo. Porque en el momento en que usted levanta a Jesús, habla de sus bondades, de lo bueno que Él ha sido con nosotros, habla de que sus misericordias son nuevas cada mañana, algo extraordinario va a pasar. La gente va a decir, pues, ese regalo tan hermoso, ese regalo gigante, precioso, yo también quiero tenerlo. No es su tarea forzar a la gente, sino presentar a Jesús en un paquete gigante, precioso, y el Espíritu Santo se va a encargar del resto. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿a quién debemos levantar? A Jesús. Debemos hablar de lo hermoso que es el Señor. Mire, si alguien vive en una choza de cartón, para que cambie del lugar donde vive, usted no debe estar impresionándolo y hablándole de lo maravilloso que es vivir en una mansión. ¿Sabe qué debe hacer? En vez de hablar de lo feo que es la chocita de cartón o de lo bueno que es la mansión, usted lo que debe hacer es construir una mansión y mostrársela al que vive en la chocita. Y decirle, mira, aquí está para que vengas a vivir en la mansión. ¿Cómo hacemos eso? Con nuestro amor. Diciéndole, mira lo que Cristo ha hecho en mi vida, pero Cristo es el que obra, no soy yo. Es Jesús y su amor. Amén.
Quiero invitarlo a que abra su Biblia por un momento en Romanos capítulo 10, versículo 14. Romanos 10, 14. Mientras lo busca, una de las cosas también por las que las personas no siguen a Cristo es porque a veces les hablamos de la cantidad de cosas, de cargas, de leyes que tienen que seguir. Recuerde, la gente debe seguir a Cristo por amor. Usted, cuando se casa, su pareja no le da un contrato de obligaciones. Bueno, me caso contigo si me lavas bien la ropita, si me lavas bien los platos, si me tienes la comida caliente apenas yo llegue. No, cuando usted se casa simplemente se casa por amor. En nuestra relación con Dios pasa lo mismo. Y cuando alguien se acerca a Jesús, lo único que debemos estar seguros es de que esa persona ame a Dios con todo su corazón. Amén. Porque la gente en ocasiones piensa, no, es que si sigo a Jesús voy a tener que estar de misionero en el África y voy a tener que hacer esto y lo otro, y se hacen una idea de una serie de reglas. Por eso nunca quieren seguir al Señor Jesús. La Biblia dice lo siguiente en Romanos capítulo 10, versículo 14. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? El versículo 15 dice, ¿y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Quiero que nos enfoquemos en las dos primeras preguntas. Dice, ¿y cómo creerán si no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Aquí está hablando de un mundo que ha escuchado de un Jesús erróneo, de un Jesús en una cruz, de un Jesús que no resucitó, de un Jesús que no lleva la vida eterna. Pero ¿sabe quién tiene la respuesta? ¿Y quién conoce a ese Jesús? Usted. Usted conoce a ese Jesús, al verdadero, no al erróneo del que ellos les han hablado. Y usted puede venir con ese gozo y decirles, Cristo te ama y Cristo tiene vida eterna para ti. Amarles. Amén. Quiero invitarlo a que por un momento usted medite en cuál ha sido su motivación para hablarle a otros de Jesús. Si realmente le ha hablado a otros de Jesús. Y los próximos 3 domingos vamos a ver otras herramientas que nos ayudarán a hablarle a los demás de Jesús. Mientras tanto, mientras meditamos en cuál ha sido nuestra motivación para hablarles a otros de Jesús, yo quiero que usted medite en esta canción.